Entonces, Valera tu riesgo es una herramienta que el Ministerio de Salud y Protección Social creó con el fin de garantizar la salud pues, para todas las personas con respecto a un peso ideal y a una vida saludable. Entonces, ¿qué es lo que hace esta herramienta? Genera un cuestionamiento donde el paciente puede mirar o observar los peligros a los que está expuesto. Entonces, en este caso no vamos a hablar de nuestro riesgo, sino el riesgo del paciente con relación a los datos que nuestro compañero de historia clínica nos proporcionó. Entonces, primero la fecha de nacimiento, y miramos que es el 12 de septiembre del 65, el sexo masculino, pues la cédula de ciudadanía, el peso 86, estatura 1,56, perímetro abdominal 120. En esos tres factores miramos que empieza el peligro. Y le preguntan si realiza diariamente al menos 30 minutos de actividad física, él responde que no. ¿Con qué frecuencia come verduras? No todos los días. ¿Toma medicación para la hipertensión? Sí. ¿Le han encontrado alguna vez valores de azúcar altos? Sí. ¿Se le ha diagnosticado diabetes a alguno de sus familiares? A su padre. ¿Usted es diabético? ¿Por qué no? Porque él asiste a la consulta no porque sabe que es diabético, sino porque va al control de su hipertensión. ¿Tiene el dato de colesterol total? Sí, colesterol total 220, colesterol HDL valor en miligramos que es 39, pero los valores normales se relacionan entre 45 y 55. ¿Usted consume algún producto derivado del tabaco? Sí, el fumador activo incluso consume alcohol. Y el valor de la tensión arterial en ese momento fue 140, que fue la más alta. Entonces, aquí nos da como la respuesta, más o menos, del cuestionamiento de esta herramienta. Entonces, primero nos habla sobre el sobrepeso. Entonces, le hace un índice de masa corporal. El paciente tiene 35, que lo clasifica en obesidad tipo 2. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo clasifica en obesidad tipo 2, empiezan a generarse unas patologías que aparecen en este paciente, como por ejemplo el cáncer de colon, cáncer de mama, hipertensión, diabetes, artritis y infarto agudo de miocardio. ¿Por qué el sobrepeso se relaciona con la obesidad abdominal? Lo que pasa es que entendemos y tenemos claro que el sobrepeso es una acumulación excesiva de grasa, pero cuando se relaciona con la obesidad abdominal quiere decir que ese exceso de grasa está en el abdomen, lo cual incrementa las lesiones para el miocardio. Entonces, en obesidad abdominal, el perímetro abdominal es 120. En caso de que nosotros no tengamos esta herramienta a mano para saber el perímetro abdominal, nosotros tomamos al paciente, le pedimos que se ponga de pie, ponemos una cinta métrica alrededor de su abdomen entre la última costilla, la espina iliaca anterior superior y el ombligo. Le pedimos que inhale y cuando exhala es donde le tomamos la medición del perímetro abdominal. Entonces, cuando nos da, pues en esta herramienta nos da 120, entonces lo categoriza como obesidad abdominal. ¿Qué pasa? Que aquí ya filtra un poco lo que son las patologías, entonces principalmente qué es lo que le va a dar a este paciente, lo que es diabetes e hipertensión. Y como mi compañero anteriormente dijo, con respecto a Framingham, pues dentro de 10 años se va a tener accidentes cerebrovasculares o un infarto. ¿Cuánto es lo normal? En hombres. En hombres, ya más adelante lo voy a decir. Bueno. Entonces, el riesgo de diabetes, según el puntaje de esta herramienta, el nivel bajo, entonces va de 0 a 5. El nivel medio va de 5 a 9 puntos y en este caso el riesgo alto va de mayor a 10. El paciente tiene 24. Ese es para Framingham, no para riesgo de diabetes, porque el riesgo de diabetes tiene otra escala. Sí. Y en la escala 24 es un riesgo muy alto. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que se le pide en este caso pues al paciente que se haga un examen de tolerancia a la glucosa. ¿Qué es un examen de tolerancia a la glucosa? Es decirle al paciente que vaya en ayunas a un centro, le tomen una muestra de sangre en la cual la persona normales en ayuno va a ser de 60 a 110 y en personas diabéticas va a ser a mayor de 126. Y después le dan un jugo pues, que contenga glucosa, que son 75 gramos, entonces después de 2 horas, que es más o menos lo que se metaboliza, empieza a metabolizarse la glucosa, la persona puede dar valores cuando es pues, una persona normal, va desde 110 hasta 140, también pues en las personas con diabetes es mayor hasta 200. Entonces, el riesgo de infarto y trombosis en 10 años, pues mi compañero ya lo explicó anteriormente, dentro de 10 años podría ser de 18 a 75%. ¿Cuáles serían las recomendaciones de este paciente? Primero que todo, es decirle que empiece con una dieta balanceada, que disminuya harinas, azúcares,
grasas, también que empiece a hacer ejercicio, que son los 30 minutos constantes diarios o 150 minutos a la semana, que deje el tabaco y que empiece con control a su médico con mayor frecuencia. Entonces, criterios diagnósticos del síndrome metabólico. Entonces, actualmente se han tenido en cuenta algunas guías que nos explican sobre cómo diagnosticar un síndrome metabólico. Entonces, las que se utilizan es la IDF, que es la Federación Internacional en Diabetes, y la guía ATP3. Sin embargo, ellas ajustaron como unos parámetros porque se creía que estos valores cambiaban según las etnias y las regiones. Entonces, ¿qué pasó? Otros grupos europeos en resistencia de la insulina empezaron como a dar otros parámetros con respecto a cuáles son los valores del perímetro abdominal. Entonces, después de eso, lo que hizo que es la Asociación Asociación Latinoamericana en Diabetes, hizo un estudio en el que se dio cuenta que los pacientes, a pesar de que en la ATP3 dice que es mayor a 102, hombres que tenían entre 94 centímetros de perímetro abdominal también presentaban lo que era resistencia a la insulina. Entonces, al realizar todos estos estudios... ATP3 era el criterio panamericano. Sí, eso ya... Ese criterio es parecido a los asiáticos, a los mexicanos, y Colombia tiene criterios para eso, o sea, esos son los más aproximados a nosotros. Los más importantes. Entonces, bueno, para diagnosticar el síndrome metabólico se necesitan unos parámetros. El más importante, el que tiene que tener todo el paciente, cualquier paciente, es la obesidad abdominal, que va desde 94, mayor a 94 centímetros en hombres y mayor a 88 centímetros en mujeres. También otros parámetros son los triglicéridos altos, que es mayor a 150, HDL bajo, que es menor a 40 en hombres y menor a 50 en mujeres, la presión arterial elevada, alteración de la regulación de la glucosa, glicemias anormales en ayunas, intolerancia a la glucosa, diabetes. Voy a enfatizar en la intolerancia a la glucosa o diabetes. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que la diabetes es similar a la intolerancia a la glucosa. Sí, o sea, tienen la misma definición, que es tener una resistencia una resistencia más que todo a la insulina. Sin embargo, la intolerancia a la glucosa, lo que se diferencia de la diabetes es que sus parámetros en exámenes en paraclínicos de una persona es diferente. Entonces, en los diabéticos es mayor a 200, mientras que una persona prediabética o que está en intolerancia a la glucosa es entre 140 a 180. Entonces, el diagnóstico del síndrome metabólico la obesidad abdominal, como dije, que es el factor más importante, agregando 2 de cualquiera de estos 4 parámetros. La epidemiología en América Latina. Bueno, América Latina tiene alrededor de 150 millones de habitantes, y se cree que en 10 años esto va a incrementar en un 14%. Entonces, ¿qué pasa? No todos los países latinoamericanos brindaron información para poder dar un diagnóstico con respecto al síndrome metabólico. Entonces, ¿entre qué países se encuentra esta información? Que es Argentina, Colombia, Brasil, Chile y Cuba. Entonces, ¿qué pasó? Que estos países realizaron estos estudios con relación a cómo vivían las personas, que era rural, urbana y la raza, en este caso que fue mestiza. Entonces, se dieron cuenta, los estudios de todos estos países, concluyeron en que la epidemiología del síndrome metabólico se presentaba en personas alrededor de los 20 años, aquí, que es el predominio en donde aparece el síndrome metabólico. Entonces, se da más en mujeres que en hombres. Síndrome metabólico, aquí es como para hacer también un recorderis con respecto a lo que dije anteriormente, que es la obesidad abdominal, la inactividad física, que también es un factor que potencializa tener un síndrome metabólico, factores de riesgo, y lo que es la insulina resistencia, perdón. Entonces, síndrome metabólico. El síndrome metabólico se caracteriza por presentar, ya sea simultáneamente o secuencialmente, algunas alteraciones metabólicas, o que presenten inflamación, inflamación de nivel molecular. Aparte de eso, que también tengan alteraciones a nivel celular, homeostático, con respecto a lo que es la obesidad y la insulina resistencia.
Entonces, aquí vemos los factores, como había dicho, que era hipertensión, obesidad central, dislipidemia, intolerancia a la glucosa y estado protrombótico. El páncreas, vamos a hablar a grosso modo en ese momento del páncreas. Entonces, el páncreas es una glándula rosácea, que es de color rosado, que mide alrededor entre 12 a 15 centímetros, que se encuentra transversal al abdomen. Entonces, lo que hace el páncreas, o la función que tiene, es ayudarnos a la digestión, en cuanto a sus dos funciones, que son exocrina y endocrina. Más adelante voy a enfatizar en lo que es la endocrina, y en este momento pues vamos a hablar de la insulina y lo del glucagón. Entonces, vamos a hablar de la anatomía del páncreas. El páncreas se extiende desde el duodeno hasta el vaso. Entonces, el duodeno se fija, bueno, el páncreas como tal se divide en 4 porciones: la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. Entonces, la cabeza, en su anatomía, es la parte más ancha de esta glándula, que se une o que está fijamente unida a la parte descendente y horizontal del duodeno. Entonces, posteriormente, pues, acompañada de los vasos que son mesentéricos superiores. El cuello del páncreas es corto y se relaciona, bueno, es corto y se encuentra, pues, delante o encima de estos grandes vasos. Entonces, el cuerpo del páncreas se encuentra delante de la aorta. Entonces, anteriormente a esta porción del páncreas se encuentra pues provista por peritoneo, y en su parte inferior o en el suelo está en contacto con la bolsa mental, que hace parte del lecho del estómago. En su parte posterior está desprovista por peritoneo y está en contacto directo con la aorta, la glándula suprarrenal izquierda, el riñón y los vasos renales izquierdos. Y la cola del páncreas, en este caso que está aquí. Entonces, la cola del páncreas es una porción móvil, en la cual pues, puede pasar por el ligamento esplenorenal y que puede estar en contacto con el ilio esplénico o con la flexura cólica izquierda. Entonces, en su irrigación, el páncreas está irrigado en su gran proporción por la arteria esplénica. Entonces, está alrededor de 10 ramas para irrigar lo que es el cuerpo y la cola. Sin embargo, la cabeza está irrigada por dos arterias, la gastroduodenal y la pancreatodenal, y la mesentérica superior. En su inervación está inervado por el nervio vago y la rama esplénica abdominopélvica. Entonces, el histología del páncreas. El histología del páncreas es una glándula tanto exocrina como endocrina que está desprovista de una cápsula verdadera, sino por el contrario, está pues envuelta por una delgada capa de tejido conectivo. Entre ellas se divide lo que es el páncreas exocrino, que está producido por las células acinares, que alrededor de ellas producen como 1500 mililitros de jugo pancreático, y el páncreas endocrino, que son pues los componentes de las células de los islotes de Langerhans, que producen insulina y glucagón. El páncreas endocrino. Entonces vamos a hablar del páncreas endocrino. El páncreas endocrino, en su mayor proporción, pues sus células endocrinas son por los islotes de Langerhans. Entonces, microscópicamente, los islotes de Langerhans están compuestos por 4 células, que son las alfa, las beta, las D, las delta y las F. Entonces, las células alfa son las secretoras de glucagón. Entonces, este glucagón se libera cuando hay bajos niveles de glucemia en la sangre. Entonces, lo que pasa es que el glucagón activa la fosforilasa de AMP cíclico, que se une al receptor del glucagón, que está unido a las proteínas G de los hepatocitos. Entonces, de esa manera se puede liberar la glucosa en sangre. Entonces, las células beta son las más importantes en esta exposición porque hablan acerca de la insulina con relación a la diabetes. Entonces, estas células beta son las que sintetizan y secretan lo que es la insulina. La insulina es una llave para la célula para que pueda tener la glucosa y de esta manera realizar los procesos que son de gasto de energía. La insulina como tal
hace la insulina, las células beta, producen la insulina por partes. Entonces primero es preproinsulina, luego preinsulina y luego insulina. Las células de delta pues secretan somatostatina, que se cree que es una célula paracrina que en glucemias altas inhiben las demás células que había dicho anteriormente, y las células alfa secretoras de polipéptido pancreático asociado a enzimas gástricas e intestinales. Entonces, la insulina. La biosíntesis de la insulina principalmente vamos a hablar que como es una célula polipeptídica, primero aparece por el ribosoma. Entonces, aparece el ribosoma, está la secuencia señal, que es esta, y esta es la preproinsulina, que tiene alrededor de 110 aminoácidos. Entonces, ¿qué pasa? La preproinsulina llega a retículo endoplasmático rugoso, y para pasar a proinsulina, esta tiene que perder lo que es la secuencia señal. Entonces, al perder la secuencia señal, llega al retículo endoplasmático, y aquí es donde voy a explicar cómo empieza a hacer la proinsulina y la insulina. Entonces, miramos que la proinsulina está compuesta por una cadena A, una cadena B y un péptido C. Entonces, este péptido C es una unión entre estas dos cadenas. Entonces, ¿qué pasa? La proinsulina llega al aparato de Golgi, donde enzimas proteolíticas como la carboxipeptidasa E elimina este péptido C. Entonces, al eliminarse, nos queda en el aparato de Golgi estas dos cadenas. Entonces, estas dos cadenas que están unidas por puentes disulfuro es lo que se llama insulina. Pero el péptido C tiene importancia clínica. ¿Por qué? Porque ese péptido C es el que nos va a dar conocimiento acerca del control del paciente con relación a su diabetes. Acciones de la insulina. Entonces, la insulina actúa a nivel celular uniéndose a su receptor de membrana, una multisubunidad transmembrana de tipo glicoproteína que contiene actividad de tirosina-sinasa estimulada por la insulina. Sin embargo, debo poner en claro que existen unos transportadores de membrana que son los GLUT. Entonces, existen unos que voy a nombrar los más importantes, que es el GLUT1, que no es dependiente de insulina, el GLUT2 y el GLUT4. Entonces, el GLUT1, como no es dependiente de insulina, entonces estos pueden entrar tanto al cerebro como al glóbulo rojo. Y el GLUT4, que está en el tejido muscular y en el hígado. Entonces, insulina, vamos a hablar de la lipogénesis primero.